si nos escucha ahí Oscar Parrilli. Oscar, buen día. Sí, buen día, Iván, y sí, los escucho perfectamente. Ahí está, perfecto. Gracias por el contacto, Oscar. A propósito, obviamente, de la media sanción que se le dio ayer al proyecto de ampliación de la Corte, ¿cuál es la expectativa, digamos, que tiene el oficialismo de su tratamiento en la Cámara Baja? Bueno, nosotros creemos que esta es una necesidad que tiene la democracia. Obviamente descartamos que los sectores más duros del macrismo no lo van a apoyar, porque esta es una corte que ha sido delineada y definida por el macrismo a partir del 2016. Hasta el 2015 teníamos una corte prestigiada, de nivel, que podía tener diferencias de criterios en los fallos, pero era una corte respetada. A partir del año 2016 comenzó lo que ha sido la degradación institucional de la corte, primero con el intento de nombramiento por decreto, luego con una corte que avaló la Gestapo sindical que se intentó hacer desde La Plata, una corte que avaló que en el Consejo de la Magistratura prácticamente se secuestrara a un senador para poder destituir a un juez, una corte que avaló la persecución que le hicieron a la procuradora Gil Carbó, amenazando hasta a su hija, obligándola a renunciar, una corte que avaló todas las desmanes que se hicieron en contra de los, la famosa teoría de Irursum, ¿no? Una corte que avaló al juez Moro, al juez Bonadío, cuando citó 8 indagatorias al expresidente, una corte que avaló el 2x1, debemos recordarlos. Se convirtió un símil de lo que fue en su momento la corte menemista. Esta es una corte macrista y de Clarín, de Mañeto, que lo que ha hecho ha degradado institucionalmente a la Argentina y al país, con fallos absolutamente al servicio del macrismo y de la impunidad política del macrismo. Recordemos que hoy ellos tienen un prófugo en la justicia, Pepín Rodríguez Simón, que fue el ideólogo de esta corte, está en Uruguay. Esta es la corte que también convalidó el espionaje político a los familiares de Lara San Juan, que esta es la corte que permitió que las escuchas telefónicas fueran difundidas ilegalmente en la Argentina. De manera que esta es la corte de la degradación y esta es la corte de la decadencia en la Argentina. Por eso nosotros creemos que este mecanismo de ampliar el número de la corte lo que busca es precisamente dar más jerarquía, más respeto institucional, más calidad institucional y en definitiva tener una corte de hombres honestos, probos, y no como estos, ¿no? Que son 4, ahora 2 se eligen entre ellos, se denuncian mediáticamente, uno por enriquecimiento ilícito al otro, el otro por la manejo de la obra social de la Corte. Todos los fallos son a favor de los grupos empresarios. Bueno, salió la Cámara de Comercio de los Estados Unidos a pedir que esta Corte se mantenga. De manera que todas estas características, por decirlo de alguna manera, que tiene esta Corte, creo que es lo que hay que terminar y es lo que nosotros estamos intentando hacer con esta ampliación. Yo espero que haya sectores de Cambiemos, sobre todo en los espacios políticos que aspiran a gobernar la Argentina legítimamente en el 2023, que lo que nosotros estamos haciendo no es para nosotros ahora, es para el 2023 en adelante. Ya hemos sufrido las consecuencias de la extorsión de esta Corte y entre que se sancione la ley, que se reglamente y además que se nombre, que se necesita siempre de 2/3, de manera que no hay posibilidad de ningún abuso por parte de nadie para nombrar el resto de los integrantes. Aquel que piensa gobernar racionalmente la Argentina en 2023 sabe que estos personajes son extorsionadores, mafiosos, y se van a oponer a todo lo que signifique limitarles el poder de sus negocios y de estar al servicio de lo peor del macrismo y de Mañeto, ¿no? Oscar, ¿hacen alguna diferenciación, lo pregunto en términos en el plural, digamos, entre los jueces de la Corte, o para ustedes tienen la misma consideración sobre los 4? Mira, en el caso yo creo que los 4 han tenido conductas absolutamente reprobables y reprochables, ¿no? Lo único que digo es que en el caso de Rosenberg hay una cuestión ideológica, ¿no? Este hombre está claramente defendiendo los intereses corporativos, lo expresa, lo dice, más, hasta yo te diría que forma parte de un sector de la sociedad argentina, pero los otros 3 jueces han tenido conductas
casi mafiosas, ¿no? Fíjate lo que ha hecho Rosati. Rosati tiene un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe y se ha encargado de sacarle la causa al juez, ocultarlo, y ha saltado al estilo Rambo el Consejo de la Magistratura. Esta es una corte que sancionó leyes, se llevó puesta a la institución, se llevó puesta al Congreso, a todos los senadores y diputados. A este límite están llegando. Esta corte avaló que un fiscal esté prófugo. Esta corte avala que durante más de 4 años no tengamos un procurador interino. Avaló la demora de los juicios de lesa humanidad. Falló a favor permanentemente de todos los grupos públicos. No hay un solo fallo que beneficie a la gente, que beneficie al pueblo. De manera que yo, por distintos, lo pongo en la misma balanza a todos, ¿no? Los 4 han degradado sus conductas, ¿no? Oscar Parrilli lo dice, es senador nacional. Yo tengo una duda más estructural respecto a la estrategia que se da en una pelea claramente política, obviamente, de la justicia o del poder judicial con el kirchnerismo y viceversa, que es... yo no diría con la justicia, yo lo que diría es que con algunos sectores del poder con algún sector, por eso sí, por eso me corregí. Del poder judicial, exactamente, sí. Sectores del poder judicial que se han puesto al servicio del macrismo y de los grupos Clarín y La Nación, está muy claro. Ahora, Oscar, no desde... es la justicia. Vos fíjate que la mayoría de las causas que le hicieron a Cristina Kirchner por estos mismos jueces se cayeron como un castillo de naipes, porque eran todas absolutamente falsedades, barbaridades, atrocidades. Totalmente. La causa del dólar futuro, la causa del memorando, bueno, todo el resto de las causas. Tenemos casi dos causas de las Cristina para poder ser abogado, ¿no? ¿Lo perdimos, Oscar? ¿O no? Hola. Tienen nombre y apellido, tienen nombre y apellido. Todos los jueces que jugaban el pádel con Macri, el fútbol en la casa. Pero qué mala suerte. Bueno, un problema estructural de la Argentina, ¿no? La verdad, otro más. Yo lo que le quería preguntar a Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos, senador nacional de Unidad Ciudadana, en este caso, ¿no? Quedó en el bloque de Unidad Ciudadana, Parrilli. Sí. Quedó en otro. Era justamente ante este diagnóstico, que yo comparto en su mayoría. Mi interpretación arbitraria es que hay una discusión del kirchnerismo con algunos factores de poder, digamos, como fueron, por ejemplo, un sector de las entidades agropecuarias, del conflicto de la 125, después la ley de medios, después la recuperación de YPF y demás, pero creo que arbitrariamente, pongo 2013, cuando el kirchnerismo plantea la reforma judicial, que la sensación que me da, y creo que ya está en comunicación Oscar Parrilli de nuevo, es que hay una estrategia para enfrentar a estos sectores que ejercen una persecución política contra la vicepresidenta, que es por los resultados persistentemente fallida. Entonces, que yo no sé cuál es la otra, ¿no? Tal vez no hay otra. Que yo quería saber si Parrilli consideraba esto correcto, decir mi verdad relativa, o si no, y por qué. Entendiendo que finalmente, no sé, digo un caso que me parece emblemático, Oscar, que es si el gobierno no pudo correr un tema neta, digamos que era indiscutible hasta para Juntos por el Cambio, que Stornelli no podía seguir siendo fiscal. ¿Qué puede hacer el gobierno con la justicia con una estrategia que se ha demostrado ineficaz a lo largo de los años, digamos, ¿no? Y coincidiendo con el diagnóstico que hay una persecución política en contra de la vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, Iván, primero, no este es un tema contra la justicia. Esto es una manera en que, bueno, no en el caso de ustedes, pero en el caso de otros medios, pretenden presentar como una pelea de Cristina contra la justicia. Esto es falso. Lo que nosotros hicimos como gobierno en su momento fue lograr llevar adelante lo que llamamos la democratización de la justicia, que era un reclamo muy grande de la sociedad y de muchos jueces y fiscales que forman parte de, digamos, el Poder Judicial, porque la justicia es un valor. En realidad, hablemos del Poder Judicial. Lo que sí hay enquistado en el Poder Judicial, más precisamente en Comodoro Pi, que son los jueces y fiscales que tratan los casos de delitos federales
en especial en temas de corrupción y temas que tienen que ver con recursos del Estado, y la Corte y algunas cámaras, que nosotros las hemos nombrado con nombre y apellido, hemos dicho quiénes son y cuáles son las barbaridades, las atrocidades que han tenido. Y además, este tema del Poder Judicial, de sectores del Poder Judicial que están llenos de privilegios, que nosotros lo que intentamos, porque la sociedad también lo reclamaba, el privilegio que no pagan impuestos a las ganancias. Hay un número hoy en el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo de cerca de 300.000 millones de pesos por año que se dejan de recaudar porque señores no pagan impuestos a las ganancias. Hay otros jueces y fiscales que sí lo están pagando, pero hay algunos que son precisamente esto que no lo pagan. Tienen jubilaciones especiales, tienen sueldos elevadísimos a la media de lo que hay, tienen ingresos corporativos, tenían un mecanismo de ingreso absolutamente corporativo. Oscar, perdón, me quedan 2 minutos porque tengo una tanda larguísima y no te quiero cortar en la reflexión que entiendo que para vos es central respecto a la pregunta. No, pero yo lo que pasa es que lo que hay que ver, que no es una pelea de Cristina con la justicia. No, eso está claro. Bueno, está claro. Lo que nosotros intentamos hacer es que esos sectores del Poder Judicial primero se allanen a la ley, cumplan con la ley, tengamos una justicia que nos sienta orgulloso, que nos defienda. ¿Por qué hoy todas las encuestas hablan de, digamos, ni que hablar del tema de los femicidios, el tema de los divorcios, el tema de las adopciones, el tema de los juicios laborales? Hay todo un desgaste muy grande de la sociedad con respecto a la justicia, porque no le responde. Lo que tenemos que hacer y lo que nosotros intentamos hacer fue permanentemente esto. Unido a esto vino la acción de algunos miembros de la Corte y algunos, y concretamente el macrismo y Mañeto, que tensionaron, exigieron y le exigieron a los jueces subordinarse a los intereses. El desprestigio de la Corte y de este sector de la justicia se agrandó con la llegada del macrismo y con todo lo que el macrismo hizo, pero no solamente porque persiguió a Cristina Kirchner, sino además porque atentó contra la institucionalidad, atentó contra los derechos y los bienes de las personas. Por eso hoy tienen un 80% de imagen negativa la Corte Suprema, y por eso la sociedad se siente insatisfecha con el accionar del Poder Judicial. Oscar, nosotros queremos modificarlo esto. Sí, y en una línea, te pregunto algo en una línea, necesito decir una línea porque debo 6 minutos de tanda. Con esa imagen negativa que es indiscutible lo que decís que tiene la justicia en general, ¿por qué crees que la estrategia oficial para reformar un poder que necesita ser reformado ha sido infructuosa? Bueno, no lo sé, eso analícenlo ustedes. Yo personalmente lo que creo es que pasamos más de un año con una comisión de expertos que no resultó absolutamente para nada. Esto es una opinión muy personal mía, me parece que nosotros perdimos un tiempo muy valioso de llevar adelante determinadas acciones en la justicia a partir del 10 de diciembre del 2019, que no lo hicimos, pero bueno, ustedes analizarán las causas, los motivos y las explicaciones. Yo personalmente creo que perdimos, y hoy nosotros, fundamentalmente lo que estamos pensando es en el gobierno que va a asumir en el 2023. Claro. Porque aún sancionándose esta modificación de la Corte, entre la sanción, reglamentación, nombramiento va a pasar más de un año. Claro. Esta Corte va a seguir extorsionándonos como lo hace. Pero por eso apelamos a aquellos dirigentes que sanamente y legítimamente tienen la intención de gobernar la Argentina después del 2023. Decirle, miren, con esta Corte van a ser extorsionados igual que nosotros, salvo que gobierne Macri. Lo único es, salvo que gobierne el Macri y Mañeto, cualquier otro que esté sentado en la Casa Rosada va a ser extorsionada por esta Corte. Oscar, muchas gracias por el contacto, ha sido muy gentil. No, por favor, buenos días. Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos, pasó por el fin de la metáfora. Quédate. Ya vuelve Iván Jagroski en Radio 10. Jagroski en Radio 10. Jagroski en Radio 10. Jagroski en Radio